¿verdad? Lo que es el fundamento de la iglesia. O también, ¿cuál es la base? ¿Cuál es la roca? ¿Quién es esa roca? Comprendemos entonces que Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, la Trinidad ha tenido que ver con la iglesia. Pero en especial ahora el fundamento de la iglesia. La base firme de la iglesia es Jesucristo como la roca inamovible. Ningún hombre, que muchos han participado en la extensión de la iglesia. Sí, usted ha participado. ¿Cómo? Pues claro que sí, usted es una piedrita más de toda esta construcción, pero el fundamento es Jesucristo. ¿Ya? Debemos de tener muy claro esto. Y aquí vamos a los pasajes que nos llama el Espíritu Santo. Y veamos la afirmación de Pedro. Debemos de recordar, hermanos, por favor, que Pedro es, si se puede decir así, la guía de los demás apóstoles. Pedro es el jefe de los apóstoles. Pedro es el principal entre ellos. Inclusive, Pedro, Jacobo y Juan son los tres más cercanos del Señor Jesús. Y con Pedro sucede, mis hermanos, esto tan importante en Mateo 16. Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces los demás, al escuchar al apóstol Pedro decir esto, wow, ¿qué es esto? ¿Qué está diciendo nuestro líder, nuestro segundo líder? Porque el primero, lógico, era el Señor Jesús. Pero ¿qué está diciendo Pedro? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. O sea, lo que dijo, que tú eres el ungido, porque muchos reyes fueron ungidos. Pero el decir el ungido, o sea, el Cristo, estaba diciendo, este es el Mesías, el Cristo, el ungido. Este es el verdadero y este es el Hijo del Dios viviente. Aquello fue, mis hermanos, como un sonar de trompeta en los oídos, en los corazones, en la mente de todos los que estaban ahí. Y por ese motivo es que en el verso 17 viene lo que es la enseñanza del Señor Jesucristo, ¿verdad? En el verso 17. Entonces le respondió Jesús. Vea qué lindo. Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Cuando el Señor Jesús le dice, dichoso eres, tres veces dichoso, muy dichoso es lo que le está diciendo, bienaventurado eres, Simón. Al decirle el nombre y aún más, decirle hijo de Jonás, lo que le está diciendo el Señor Jesús es, Pedro, yo te conozco, yo sé quién eres y yo sé quién es tu familia. Yo reconozco que tú eres un hombre y como hombre que eres y con la familia que tienes, eres sumamente dichoso. Y quiero decirte que lo que has dicho fue mi Padre el que lo puso en tu corazón, te lo reveló mi Padre. Ni carne ni sangre te lo ha revelado, sino que esta revelación viene directamente del cielo, directamente de mi Padre. Tú siendo un hombre. Entonces, aquel mensaje fue sumamente fuerte para todos los demás. ¿Cómo es que Dios, el Padre Celestial, le reveló a Pedro quién era Jesús? Era el ungido, era el Mesías, era el Hijo de Dios. Maravilloso, maravilloso. Y aquí sigue
el Señor Jesús y viene. Y ahora yo te voy a decir lo siguiente. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Este pasaje ha sido un pasaje de discusión por siglos. Perdón. Y algunos han tratado de darle su propia interpretación. Y aquí no hay que dar la propia interpretación, la interpretación humana, sino que hay que ir verdaderamente a qué dijo Jesús. Lo que Jesús está diciéndole a Pedro es que tú eres Pedro. Y lo que quiere decir Pedro es tú eres una piedrita, ¿ya? Una pieza de una gran piedra. Tú eres una piedrita, que tú eres Pedro, y sobre esta roca, o sea, la gran masa de piedra, la roca, y entonces edificaré mi iglesia. ¿Qué fue el asunto? Lo que había dicho el apóstol Pedro acerca de Jesús, ¿verdad? Que había dicho, respondió Pedro y dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Este, mi hermano, es la roca con la cual la iglesia se va a fundar. Eso es lo que el Señor Jesús está diciéndole en este pasaje. ¿Sobre qué roca edificó Jesús su iglesia? Hay algunos que dicen que la iglesia fue edificada sobre Simón Pedro. Pues no es así. No es así. Mi amado hermano, no es así. Tú eres Pedro, como le estaba diciendo, es un pequeño pedazo de la roca, o sea, tú eres una piedrita. Es lo que le está diciendo con estas palabras. Y sobre esta roca, sobre esta Petra, edificaré mi iglesia, o sea, sobre esa masa de roca, ¿ya? Y Pedro no era esa roca inamovible. Interesante que después de esto, el Señor Jesús le da una enorme reprensión al apóstol Pedro, ¿ya? Pero yo quiero que veamos qué sucede. Estoy afirmando con otros pasajes qué es lo que sucede con Pedro directamente. Más o menos unos 32 a 35 años, tal vez 36 años, después, Pedro está haciendo una gran afirmación. Mírelo. Perdón, esta es la explicación que acabo de darles. Y vean la confirmación de la enseñanza. Aquí es donde viene Pedro, ya maduro, ya un hombre viejo, ya le dije, unos 32, 35 años después de aquel evento, de aquel momento con el Señor Jesús. Pedro está escribiendo lo siguiente y está diciendo en Primera de Pedro 2, 4 al 5. Dice así, les manda la enseñanza a las iglesias y les dice, acercándoos a él, piedra viva, roca viva, Petra viva, la gran masa de piedra, es el mismo apóstol Pedro el que está diciendo quién es la piedra viva. Y le dice a las iglesias, acérquense a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. ¿De quién habla? Está hablando de Jesús, de Jesucristo. Está hablando de la roca inconmovible, el fundamento de la iglesia. Vosotros también, aquí viene, como piedras vivas, como piedritas. Eso es, como piedras vivas. Por eso es que todos nosotros, usted, mi amado hermano, ahora que está aquí participando con el culto, usted que estuvo cantando, algunos que dieron sus alabanzas, ahora que nos vamos a unir a la oración, mire, nosotros somos parte de la iglesia.
Estamos orando a Dios, somos piedritas vivas. Usted forma parte de la iglesia. Por eso yo, como pastor, yo llamo a los hermanos de la iglesia para estar en los cultos. ¿Por qué motivo? Porque todos formamos parte, mis hermanos, de una gran familia. El venir a la iglesia, el estar en la iglesia, el participar, el ofrendar, el diezmar, el ayudar en algo, mi amado hermano, estamos siendo partícipes. Somos esas piedritas vivas, no somos piedras muertas. No, estamos formando un edificio monumental, gigantesco alrededor del mundo. Vosotros también como piedras vivas. ¿Sabe usted que esta carta fue enviada para todos los que estaban dispersos, los que ya tenían más de 25 años de haber sufrido la persecución y se habían ido a los lugares más recónditos del imperio? ¿Ya? No se sabe, mis hermanos, cuántas organizaciones se hicieron en aquel tiempo. No es que podemos nosotros decir, ah, no, mi iglesia sí es desde los inicios. No, mi hermano, eran montones de iglesitas pequeñas que se fueron formando en la dispersión. Y en la escritura aparecen algunos nombres, los del camino, los que seguían al Nazareno, y bueno, y habían muchos otros, ¿verdad? Otros que estaban muy fuertes con Jerusalén, que se quedaron ahí, que fueron los menos, los que se quedaron en Jerusalén. Pero mis hermanos, la iglesia creció en multitud de pequeñas iglesias, óigame, a todo alrededor del imperio romano. Entonces, y vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Ahora, ¿este mensaje es solo para aquella época o es para nosotros? ¿Verdad? Ya usted dio la respuesta. Correcto, es para nosotros. Usted es una piedra viva, usted es parte, usted no sobra. No hay un solo creyente cristiano, hijo de Dios, que sobre. No, te necesitamos. Oiga, tú eres parte. Por eso yo llamo, ¿verdad?, a ser parte de la iglesia, a amar la iglesia. Sí, no llegar así que soy ahí uno más. No, 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 no permita que Satanás ponga eso en su corazón. También esto nos llama a amar a los demás hermanos, ¿verdad? Llegar a la iglesia y ser partícipe, no llegar a la iglesia a la destrucción, a la crítica, al chisme. No, 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 no. Él, ella son igual que yo, igual que usted, igual que nosotros, son piedras vivas. Sí. Por eso, seamos parte de esta gran enseñanza. Mire, ¿qué dijo el apóstol? Ya vimos un pasaje. Hay varios pasajes acerca de Pedro hablando de que Cristo es el fundamento, pero veamos un poquito acerca del apóstol Pablo. ¿Qué dice? Vea la enseñanza del apóstol Pablo. 1 Corintios 3:11. Porque nadie, no hay persona, puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo, la roca inamovible, el Mesías, el Cristo. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Correcto. Fue entonces aquella confesión, la roca inamovible, Cristo Jesús. Entonces, ¿sobre quién se levanta la iglesia? No es sobre Pedro. Pedro murió, mis hermanos. Pedro murió. Se dice que Pedro
también fue martirizado, ¿ya? Y no resucitó, pero mi Cristo murió y resucitó. Y aquí el apóstol Pablo lo está diciendo aún más enfático, porque nadie, no hay ninguna persona, porque nadie puede poner otro fundamento, otra roca que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Maravilloso, mis hermanos. Cuando yo veo estas cosas, también me pongo a pensar en el respeto que debemos de tener por la iglesia. Sí, el respeto, el cuidado, el amar la iglesia, porque es del Señor Jesucristo, no es suya, no es mía. No, aquí hay que hacer tal cosa, hay que hacer tal otra, y aquí que allá. No, 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 mire, hable con Dios, porque es de Dios. La iglesia es de Dios, ¿ya? La iglesia, el Espíritu Santo, es es el que trabaja. El Señor Jesucristo es el fundador. Las tres personas están trabajando en la iglesia siempre. Y el fundamento ya lo tenemos. La roca, Cristo Jesús. Pero vea también algo interesante que la escritura habla y debemos también de recordar. Los apóstoles y profetas como fundamento. Pero ¿de qué está hablando la escritura con esto? Mire qué interesante este pasaje. En Efesios 2:20 dice, edificaos sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Entonces, ¿de qué fundamento está hablando? Bueno, está hablando, mis hermanos, de todo lo que los hombres de Dios han hecho en la extensión del reino. Han escrito, han mandado cartas, han sido partícipes de la palabra de Dios, de la Biblia. Ellos son los que inician las iglesias, los que trabajan. Cuando Jerusalén se levanta, hermanos, ahí estaban los 12 apóstoles trabajando. Uno que fue el que sustituyó a Judas, ¿verdad? Se recordarán. Y ahí se quedaron los apóstoles por mucho tiempo, porque cuando vino la persecución, quienes salieron fue el pueblo, los laicos, y ellos se quedaron ahí y después fueron saliendo y después murieron. Pero cuando está hablando aquí del fundamento, no es que ellos son la piedra, pero sí son los que han enseñado, han dado, han distribuido y hasta el día de hoy tenemos las enseñanzas de ellos. Podemos ver los evangelios, mis hermanos, en los hechos y ahí todo el Nuevo Testamento y mucho de esto escrito, ¿verdad? También por ellos. Maravilloso, ¿verdad? Maravilloso. Claro, claro que sí. Interesante porque cuando aquí está hablando, edificado sobre el fundamento de los apóstoles, el que está hablando aquí es el apóstol Pablo. ¿Y cuántas cartas escribió el apóstol Pablo? Bueno, esto es parte de ese fundamento para la iglesia, pero no son ninguno de ellos, porque todos murieron, ninguno de ellos la roca inamovible. Y el mismo apóstol lo dice, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Pero entonces, recordemos que la iglesia también tiene el trabajo de todos estos que el Señor ha puesto para que su reino se extienda, para que su iglesia, su cuerpo alrededor del mundo siga funcionando. Y hoy en día, mis hermanos, hoy en día, ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos predicando, estamos enseñando la palabra de Dios, la misma, mi hermano, que se estuvo predicando, ¿verdad?, en los inicios. Entonces, todos nosotros somos partícipes de esa extensión de la iglesia. Es muy bonito cuando alguien dice, bueno, se está abriendo una iglesita en tal lugar, una nueva. Qué lindo. Bueno, él está siendo parte de ese fundamento. No que ese hombre, esa mujer, esa familia, no que sean ellos la fundación, porque la fundación es Cristo.
pero sí son parte de ese fundamento para que esa iglesita se levante. Eso es un ejemplo, mis hermanos, y hoy en día lo vemos con los misioneros alrededor del mundo. Ellos fueron los escritores y los enseñadores de la base bíblica. Ellos fueron los maestros. Ellos fueron los que nos guiaron. Ellos fueron los que trajeron doctrina. ¿Quién viene a reforzar, por ejemplo, lo que es la Santa Cena? Bueno, en 1 Corintios 11, el apóstol Pablo, cuando dice, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Entonces, él escribe y le dice a la iglesia de Corinto, mire, no, hagan las cosas bien y se hace de esta manera. Así es como todos ellos estuvieron trabajando y ayudándonos. Ellos establecen en nombre de Dios la doctrina bíblica. Y hoy usted y yo tenemos la palabra de Dios, ¿verdad? Que viene desde el inicio. Nosotros sabemos del Pentecostés por la palabra de Dios. Nosotros tenemos las cartas porque llegó a nuestras manos porque alguien las escribió. El apóstol Pablo inició escribiendo. Ese es, por ejemplo, un ejemplo, Lucas, ¿verdad? Tenemos tanto escrito acerca del doctor, del estudioso, del más investigador, Lucas. Vea lo que dice, enseñan y escriben como enviados de Dios y por inspiración divina. Sí, recuerde que toda la palabra de Dios es de inspiración divina. En 1 Corintios 11, 23, como les estaba diciendo, porque yo recibí del Señor, o sea, directamente de Dios. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Fíjese que el apóstol Pablo recibió esto directamente del Señor, por pura inspiración divina, por pura revelación, todo un misterio, ¿verdad? Un misterio revelado, no un misterio oculto, porque Él lo está declarando. Pero fue así, lo recibió del Señor. Entonces, ellos forman parte de cómo la iglesia se desarrolla. Otro pasaje aquí, muy bonito, es este. Mas os hago saber, Gálatas 1, 11, 12, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre. Pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Entonces, mis hermanos, ¿cómo es que ellos nos enviaron toda esta instrucción, toda esta enseñanza? El otro pasaje maravilloso, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Bien, la pregunta, ¿a quién le inspiró esto? Pues a los hombres de Dios, a los hombres de Dios, ¿verdad? Los que estuvieron ahí escribiendo, enviando sus cartas, algunos en medio de persecución, otros en medio de cárcel, pero todo llegó. Toda la escritura llegó y gloria a Dios porque después de 2000 años tenemos la palabra de Dios en nuestras manos. Maravilloso, traducida en una enorme cantidad de idiomas para que el mundo entero lo reciba. Por eso apoyamos también los misioneros que están en traducción bíblica. Esto, mis hermanos, es un trabajo gigantesco, gigantesco. Cuando sabemos que algún misionero está en esto de traducción bíblica, mire, cuando se inicia de cero, algunos son de 25, 28, 30 años y en algunos casos han durado más de 100 años trabajando en la traducción de alguna Biblia en algún idioma. Tremendo. Para nosotros que hablamos nuestra lengua español y ha sido una enorme bendición porque tenemos varias versiones, varias traducciones. Así es que gloria a Dios por esto.
Primera de Pedro, segunda de Pedro 1:21 dice lo siguiente, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Entonces, como podemos ver, hermanos, eh, los apóstoles, los profetas, hombres de Dios, gente escogida, fueron los que Dios tomó para inspirar en ellos la palabra que tenemos hoy en día. Ámela, léala, practíquela. No se avergüence de la Biblia. No, 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 no. Cuando viene a la iglesia, tráigala. Bueno, ahora la traemos en el teléfono, en la tablet, o en fin, la forma electrónica que la tenga, o en el papel, como sea, tráigala. Pero no es solo traerla, es leer. Léala, léala en el nombre del Señor Jesús, póngase metas. Sí, leer 1, 2 o 3 capítulos todos los días y comience en orden de Génesis a Apocalipsis. Se los recomiendo en el nombre del Señor Jesús y vaya pasando por todos esos capítulos que a usted le cuesta leer, léalos, léalos, porque si el Señor los puso, sépalo que Dios está ahí. Y lo digo, mis hermanos, porque verdaderamente el cristiano debe de leer la Biblia. Y todo es inspirado por el Espíritu Santo. Toda, toda, toda. Aquí vamos a quedar, mis hermanos. Bendito sea el Señor por la enseñanza y esto que estamos aprendiendo. Que el Señor me los bendiga, que el Señor guarde a cada uno